¿Qué tienen en común una megacárcel en El Salvador, unos tatuajes malinterpretados y una propuesta de canje entre gobiernos autoritarios? En el corazón de América Latina, cientos de seres humanos son usados como piezas en un tablero geopolítico donde la justicia es un simulacro y el poder lo decide todo. Este es el relato de una cárcel sin esperanza, de una patria que castiga y de migrantes que se convierten en moneda de cambio. ¿Soy el único que no se dio cuenta de cómo el poder convierte a las personas en fichas de negociación? No es solo política, son vidas reales las que están en juego. Desglosemos esto. Líderes como Trump, Bukele y Maduro les encanta alardear con grandes gestos, sonrisas, eslóganes, incluso fajos de dinero en efectivo. Bukele promete seguridad, mientras que Maduro defiende la resistencia. Pero no se dejen engañar, detrás de esas imágenes llamativas, tuercen las leyes y explotan el dolor solo para fortalecer su control. ¿Los migrantes? Se convierten en rehenes en negociaciones políticas. ¿Los prisioneros? Solo otra moneda de cambio para acuerdos tras bambalinas. ¿La justicia? Es principalmente una ilusión, escondida detrás de un muro de cinismo y falsa esperanza. Estos no son solo números o titulares, son historias reales, personas reales. Y mientras los poderosos juegan sus juegos, son los vulnerables quienes más sufren. Recuerden, cuando vean esas sonrisas seguras y discursos dramáticos, pregúntense, ¿quién está ganando realmente y quién se está quedando atrás? El centro de confinamiento del terrorismo, CECOT, se alza como una fortaleza de hierro y concreto. Construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, esta prisión abrió en enero de 2023, prometiendo aplastar la violencia de pandillas al encerrar a miles a la vez. Pero, ¿qué ocurre realmente dentro de estos muros? CECOT es la prisión más grande de América Latina, con espacio para más de 40.000 reclusos. El mensaje es claro: control total, cero tolerancia. ¿Las celdas? Imaginen habitaciones oscuras, sin ventanas, sin privacidad, apenas un colchón, si tienen suerte. Comida mínima, luces encendidas las 24 horas y vigilancia por todas partes. ¿Luz del sol? Ni pensarlo. ¿Comunicación con el mundo exterior? Ni una oportunidad. Ahora escuchen lo que dicen los expertos. Human Rights Watch califica las condiciones aquí como crueles, inhumanas y degradantes. El Comité contra la Tortura de la ONU advierte que CECOT podría violar el derecho internacional. Sus voces resuenan a través de los barrotes. No hay rehabilitación, porque estos prisioneros son etiquetados como irredimibles. Esa es la línea oficial. El gobierno dice que no se trata de segundas oportunidades, se trata de eliminar amenazas. Pero los críticos argumentan que se trata de control, no de justicia. No hay luz solar, no hay esperanza y no hay salida, excepto en los casos más raros. CECOT no es solo una prisión, es una advertencia. Y para miles encerrados, es el infierno en vida. Así comenzó una de las apuestas diplomáticas más arriesgadas de la década. Todo estaba listo para una negociación histórica. La tensión crecía, y el destino de cientos de personas pendía de un hilo. ¿Sería posible? ¿O solo una jugada política más? El mundo observaba, expectante ante la posibilidad de un intercambio que podría cambiar vidas y políticas. Diplomáticos comenzaron conversaciones secretas, preparando el escenario para un drama diplomático sin precedentes. Líderes mundiales debatían la legitimidad de negociar con Maduro, pero la vida de los presos estaba en juego. La comunidad internacional reaccionó con cautela, preguntándose si era un acto humanitario o puro teatro político. El Salvador, bajo Bukele, era conocido por su mano dura contra las pandillas y prisiones abarrotadas. En Venezuela, la represión política mantenía a estudiantes, periodistas y activistas tras las rejas. Para las familias de los presos políticos, la propuesta fue un rayo de esperanza tras años de lucha y sufrimiento. Bukele vio una oportunidad de ganar influencia internacional usando a estos prisioneros como moneda de cambio. A principios del año 2025, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sorprendió al mundo con una propuesta audaz. Ofreció liberar a venezolanos detenidos por vínculos con pandillas, a cambio de que Nicolás Maduro liberara presos políticos en Venezuela. El destino de los prisioneros estaba a punto de cambiar. Todo estaba listo para el intercambio. La tensión se disipó, dando paso a la esperanza. El mundo celebró el avance, pero la atención se centró en la logística y el inminente viaje hacia la libertad.
En marzo de 2025, el acuerdo se anunció oficialmente desde San Salvador, Caracas y Washington. El intercambio ya no era solo humanitario, sino estratégico y económico. Este incentivo desbloqueó el acuerdo, transformándolo en una negociación de múltiples capas. Finalmente, Estados Unidos ofreció apoyo financiero a El Salvador y propuso instalar un centro de procesamiento de migrantes. La esperanza era frágil y el silencio insoportable. Durante semanas, el acuerdo estuvo a punto de colapsar. La incertidumbre era tortuosa para las familias. El Salvador exigía la liberación de figuras opositoras clave. Washington buscaba liberar a sus ciudadanos y apoyar la causa de los presos políticos venezolanos. Las negociaciones fueron secretas y tensas, con Estados Unidos mediando. El mundo fue testigo de un nuevo comienzo. La libertad era solo el primer paso. La celebración fue intensa, pero el compromiso con la justicia seguía vivo. Los liberados prometieron no olvidar a quienes aún estaban presos. El intercambio fue más que un acto político. Fue un momento humano de esperanza y responsabilidad. Cada liberado tenía una historia de resistencia y sufrimiento. La libertad era un triunfo, pero también un recordatorio de los que quedaban atrás. El reencuentro con las familias fue conmovedor. Lágrimas, abrazos y promesas de seguir luchando. Dejaban atrás las duras prisiones salvadoreñas, rumbo a un futuro incierto. En El Salvador, 252 venezolanos fueron trasladados al aeropuerto, listos para regresar a casa. Sus rostros reflejaban alivio y agotamiento. En Caracas, 80 presos políticos, incluidos líderes opositores y 10 estadounidenses, salieron a la luz tras años de encierro. El día del intercambio, la emoción era palpable. Y que a veces, la esperanza y la polémica viajan en el mismo avión. El mundo aprendió que la libertad tiene un costo. El precio de la libertad y la política internacional seguirá siendo debatido. La diplomacia puede salvar vidas, pero a menudo exige compromisos difíciles. El intercambio de 2025 dejó un legado complejo. Alivio para algunas familias, pero nuevas preguntas éticas y políticas. Se cuestionó si El Salvador era el lugar adecuado para proteger los derechos de los migrantes. El plan de instalar un centro de migrantes en El Salvador también generó controversia internacional. Advirtieron que el acuerdo sentaba un precedente peligroso y convertía a las personas en fichas de negociación. Sin embargo, ONG y defensores de derechos humanos denunciaron la diplomacia de rehenes. Bukele lo presentó como una victoria para El Salvador, destacando los beneficios políticos y financieros. El acuerdo fue celebrado como un éxito diplomático, pero no estuvo exento de críticas. Para miles de venezolanos que huyen de la crisis, la esperanza termina a las puertas de Secot, la famosa prisión de El Salvador. Construida para líderes de pandillas, ahora encierra a migrantes cuyo único crimen es su nacionalidad. Son acusados sin pruebas, condenados por sospecha y se les niega el debido proceso. El sistema que debía proteger se ha convertido en una máquina que persigue a los vulnerables. Las familias son destrozadas por los pretextos más débiles. Una llamada telefónica, un rumor, un acento. No hay juicio. La detención es la condena. La historia oficial trata sobre la lucha contra las pandillas, pero la realidad es una crisis humanitaria. Son padres, madres, estudiantes, personas con sueños, ahora encerrados. Sus historias nos recuerdan. La injusticia en cualquier lugar amenaza la justicia en todas partes. Debemos preguntar, ¿quién está siendo protegido realmente y a qué costo? Cuando el miedo se convierte en política, el inocente paga el precio. La presunción de inocencia desapareció, reemplazada por prejuicios y posturas políticas. Estas no son solo estadísticas, son vidas, sueños y familias destruidas. Su única esperanza es que el mundo escuche y exija justicia antes de que se pierdan más vidas. En El Salvador, un tatuaje o un acento venezolano es suficiente para ser etiquetado como criminal. Los tatuajes, flores, nombres, incluso símbolos religiosos, son malinterpretados como signos de pandillas. Un simple acento se convierte en una marca de sospecha. Las autoridades no ven refugiados, ven forasteros, amenazas. Un joven es detenido. Su tatuaje es un tributo a su madre. Responde con su acento venezolano. Eso es todo lo que se necesita. Sin preguntas, sin investigación, solo la desaparición en el sistema. Las familias esperan semanas, a veces meses, sin noticias. Esto no es raro. Es la realidad diaria para innumerables venezolanos. La retórica antipandillas del gobierno ha creado una lista de verificación peligrosa. Extranjero,
tatuaje, acento, culpable. Las historias humanas son borradas, reemplazadas por estereotipos. La injusticia florece cuando el miedo y el prejuicio gobiernan. Personas inocentes se reducen a caricaturas, víctimas de una narrativa política. Las raíces de esta injusticia se afianzan cada día más, y el costo se mide en vidas destrozadas. La pregunta persiste, sin respuesta a un símbolo de este sufrimiento silencioso. El caso de Andriy no es único, es el rostro de una crisis. ¿Qué ha hecho mi hijo? ¿Dónde está? Por favor, solo díganme que está vivo. Su historia hace eco en cientos de otras familias venezolanas. Forman redes, comparten retazos de esperanza y buscan en morgues y prisiones. Él no tiene antecedentes penales, ni aquí ni en Venezuela. El hijo de Lisette, Andriy Hernández, un joven estilista, desapareció después de su arresto. Ella no ha recibido respuesta, solo silencio de las autoridades. Lisette pasa sus días buscando, suplicando, esperando en interminables filas. Ella presenta pruebas de su inocencia, pero todas las puertas están cerradas. Se llevaron a mi hijo. Dentro de Secot, los venezolanos están aislados, sin llamadas, sin visitas, sin contacto. El aislamiento es un arma, diseñada para quebrar espíritus y borrar identidades. Los derechos legales existen solo en papel. Los abogados no pueden ver a los clientes ni los expedientes. Las familias quedan en la oscuridad, sin siquiera el conocimiento de los cargos. Grupos de derechos humanos advierten sobre el hacinamiento, el perfilamiento y las violaciones del debido proceso. El sistema de justicia se ha convertido en una herramienta de limpieza social, no de verdad. Ser venezolano, tener un tatuaje, ahora son crímenes. Los hechos no importan. Las etiquetas sí. Andriy Hernández y otros son prisioneros del prejuicio, no de la ley. Sus vidas son prescindibles en un juego político. Esto es más que un fracaso legal, es una catástrofe moral. El mundo está mirando, pero para los que están adentro, la ayuda se siente distante. El estigma es la sentencia. La justicia exige nuestra indignación y nuestra acción. En Venezuela, ciertos nombres evocan una resonancia escalofriante. Nombres como el helicoide, Tocorón, infame por sus estructuras de poder internas, y la pica son sinónimo de miedo, de represión y de un profundo sentido de injusticia. Estos lugares no son meramente prisiones dentro de un sistema de justicia, se erigen como símbolos crudos del abandono estatal, de la brutalidad sistémica y de un desprecio por los derechos humanos. El helicoide, una vez concebido como una maravilla arquitectónica futurista, ha sido pervertido en un centro notorio de detención política, un lugar donde la disidencia es sofocada. Ahora es un laberinto de desesperación, una manifestación concreta de la desesperanza. Tocorón, sorprendentemente, funcionaba como una virtual ciudad-estado, operando casi en su totalidad bajo el control de su población encarcelada, reflejando crudamente la completa abdicación de responsabilidad por parte del Estado venezolano. La pica evoca imágenes de hacinamiento extremo y enfermedades rampantes, un lugar donde la dignidad humana básica es sistemáticamente erosionada y finalmente perdida. Las condiciones dentro de estas paredes son innegablemente inhumanas, con celdas que revientan por las costuras, excesivamente superpobladas, escasez crónica de agua potable, una oscuridad omnipresente y constante, y una completa y absoluta ausencia de incluso la atención médica más básica. Estas prisiones existen, en su propio diseño, para quebrar el espíritu, para aplastar la voluntad de aquellos que se atreven a soñar con un país diferente, mejor. Se erigen como un sombrío recordatorio físico de un sistema, deliberadamente diseñado para silenciar todas y cada una de las formas de disidencia. En 2024, Foro Penal, una organización líder en derechos humanos, documentó meticulosamente la asombrosa cifra de 1.916 presos políticos languideciendo en cárceles venezolanas. Este número refleja una tendencia profundamente preocupante de persecución política. Estos individuos no son delincuentes comunes, no son perpetradores de actos violentos. Son estudiantes, a menudo jóvenes y llenos de esperanza por un futuro mejor, periodistas, que se atreven a informar la verdad y hacer que el poder rinda cuentas, activistas, trabajando incansablemente para defender los derechos humanos y promover la democracia, y ciudadanos comunes cuyo único crimen fue expresar disidencia, expresar sus opiniones e inquietudes. Muchos son encarcelados simplemente por participar en protestas,
por ejercer su derecho fundamental de reunión y libre expresión. Otros son atacados por denunciar la corrupción, por exponer las actividades ilícitas de quienes están en el poder. Algunos son incluso arrestados por simplemente expresar sus puntos de vista en redes sociales, lo que resalta la magnitud de la censura en línea. El gobierno los etiqueta como criminales fascistas, en un cínico intento de justificar su persecución y de borrar la naturaleza fundamentalmente política de su encarcelamiento, enmascarando los verdaderos motivos detrás de su detención. Pero detrás de cada estadística, detrás de cada número, hay una vida que ha sido injustamente interrumpida y una familia que ha sido completamente devastada por la pérdida de la libertad de su ser querido. Encontramos trabajadores petroleros detenidos por atreverse a denunciar abusos dentro de la industria petrolera, defensores de derechos humanos, atacados por su inquebrantable compromiso con la justicia, y ciudadanos arrestados por simplemente participar en asambleas pacíficas, ejerciendo su derecho a reunirse y expresar sus puntos de vista. La etiqueta de criminal no es más que un intento transparente de ocultar una campaña sistemática de represión. Estos individuos son, sin lugar a dudas, presos de conciencia, cruelmente castigados únicamente por sus creencias y su inquebrantable compromiso con sus ideales. Cada testimonio es una grieta en el muro del silencio, una fisura que revela la verdad oculta tras las rejas. Es una muestra palpable de la resiliencia inquebrantable de la sociedad civil venezolana, que se niega a ser silenciada. Estas voces valientes insisten en recordar al mundo la humanidad de aquellos que han sido injustamente encarcelados. Insisten en recordar que los presos son seres humanos, con derechos y dignidad, no enemigos del Estado. Su resistencia tenaz es la verdadera contranarrativa al discurso oficial, una luz de esperanza en la oscuridad. Desde Foro Penal, documentamos meticulosamente cada caso de detención arbitraria y violación de derechos humanos. Y a través de nuestros informes, mantenemos informada a la comunidad internacional sobre la grave situación en Venezuela. Nos encarcelaron injustamente por atrevernos a denunciar las injusticias y la corrupción imperante. Ahora nuestras familias sufren doblemente, lidiando con la angustia y la incertidumbre de nuestra ausencia. El caso de Enrique Márquez es un ejemplo doloroso que muestra cómo la sistemática falta de atención médica en prisión se convierte en una cruel sentencia de muerte lenta e inevitable. Cada semana, sin falta, llevamos comida, medicinas y artículos de primera necesidad a nuestros seres queridos. El Estado no proporciona absolutamente nada para garantizar su bienestar y supervivencia. El silencio impuesto por el gobierno a través de la censura y la represión es desafiado y roto por los familiares y activistas que con valentía denuncian públicamente las inhumanas condiciones carcelarias. La libertad de los presos políticos es un termómetro de la justicia y la democracia en Venezuela. No podemos permitir que el mundo aparte la mirada. Su esperanza depende de nuestra memoria y acción. No olvidarlos es el primer acto de resistencia frente a la tiranía. Mientras haya una persona presa por pensar distinto, el país sigue siendo rehén del autoritarismo. Es vital que organismos internacionales sigan condenando estos abusos y apoyen a quienes logran escapar. La comunidad internacional debe mantener vivas estas historias y ejercer presión real. Olvidar a los presos políticos es dar la victoria a sus captores.